Certificación en Administración Marítima y Portuaria, materia Gestión Marítima, clase número 2, presentación número 1. El tema que vamos a tratar es conocimientos de embarque y el docente quien les habla, Juan Paveronis. Bueno, en esta clase vamos a ver el tema de los conocimientos de embarque. Este es un tema mucho más complejo y mucho más profundo de lo que se pretende alcanzar en esta clase. Pero bueno, acá se darán los fundamentos básicos y después cada uno deberá seguir investigando o leyendo más sobre este tema. El conocimiento de embarque en inglés se lo conoce como Bill of Lading. Bueno, el conocimiento de embarque tiene 4 funciones elementales, por decirlo de algún modo. La primera es ¿qué es el recibo de las mercaderías por parte del transportista? El transportista, en este caso el buque o la barcaza, cuando recibe las mercaderías firma un recibo provisorio. Ya veremos cómo es el tema, se transforma el recibo provisorio en conocimiento, pero ese recibo indica la cantidad recibida y la condición de la mercadería recibida. O sea que ya el transportista está diciendo que recibió las mercaderías. Es título de propiedad de la mercadería. Fundamentalmente desde este aspecto se emiten 2 clases de conocimientos, originales y copias. La leyenda original o la leyenda copia figura claramente y en un tamaño considerable en cada uno de los conocimientos. Los conocimientos marcados como original son título de propiedad de la mercadería. Quiere decir que quien los posee es el dueño. Ahora bien, ¿por qué sirven que sea título de propiedad de la mercadería? Porque, por ejemplo, una persona es el propietario de un bien que aún se encuentra a bordo de un buque, trasladándose de un puerto hacia el otro. Pero eso no impide que durante el viaje esa persona comercialice ese bien, o sea, se lo venda a un tercero que no es ni el cargador ni el consignatario hasta ese momento. O también puede usar ese título de propiedad de la mercadería para obtener algún tipo de crédito usando como garantía justamente la mercadería que está a bordo. Otorga justamente el control sobre la entrega de la mercadería. Ser el propietario genera una posesión constructiva, o sea, se le entrega, llegado el caso, al propietario. Y es un contrato de transporte potencialmente transferible. ¿Por qué es un contrato de transporte? Ya vamos a ver en las siguientes clases los tipos de contrato de transporte que existen, principalmente los fundamentales que son por viaje o por tiempo. Pero muchas veces el cargador o el consignatario no son parte de esos contratos. Pero la posesión de un conocimiento de embarque implica un contrato de transporte entre el poseedor del conocimiento de embarque y el transportista. ¿Y por qué ese contrato de transporte es potencialmente transferible? Porque al transferir el título de propiedad de la mercadería, se transfiere también ese contrato de transporte potencialmente transferible. ¿Esto cómo es? Supongamos que hay un fletador que charteó un buque por viaje o por tiempo y un armador que es la parte que lo charteó. Y hay un cargador FOB y un consignatario en destino. Ninguno de esos forma parte de la póliza de fletamento que ya veremos más adelante, pero al tener un conocimiento de embarque tiene derechos sobre el transportista para ciertos reclamos. Y ya los veremos más adelante cuáles son esos reclamos. ¿Cómo es el procedimiento según la ley argentina? Bueno, según la ley argentina, que es la ley de la navegación número 20.094, cuando se embarca la mercadería, el capitán tiene que entregar lo que se conoce como recibos provisorios. O sea, ¿qué quiere decir? Que se acredita que la carga fue entregada mediante esos recibos provisorios. Esto se hace en general o diariamente o una vez finalizado todo el embarque. Se van firmando esos recibos. Todos esos recibos se acumulan y deberían ser devueltos por el cargador contra la emisión
del conocimiento de embarque. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? El barco termina las operaciones de carga y zarpa inmediatamente. Entonces, ¿quién emite los conocimientos de embarque si el capitán no está? Normalmente lo hace el agente marítimo. ¿Por qué lo hace el agente marítimo? Porque el capitán le firma una carta de autorización para emitir esos conocimientos de embarque en su nombre. Es importante tener en cuenta, para los agentes marítimos, que los conocimientos de embarque no pueden manifestar nada distinto a lo que dicen los recibos provisorios. ¿Y qué es lo más importante que dicen los recibos provisorios? La naturaleza y calidad de la mercadería, el número de bultos o piezas, cantidades o pesos y las marcas principales de identificación. Esto es lo que dice el inciso F de la ley. Ahora, ¿por qué es tan importante y estaba resaltado marcas o pesos? Porque el conocimiento de embarque es equivalente a la mercadería embarcada. Recordemos que cuando vimos lo que era el crédito documentario, se pagaba contra conocimientos, no contra mercadería. ¿Qué quiere decir? Que el consignatario no verifica la exactitud de lo que dice el conocimiento de embarque. ¿Por qué? Porque no tiene medios de hacerlo, porque el consignatario está en otro país, probablemente no envió agentes a verificar eso, sino que confía en que el transportista, cuando recibió la mercadería, ha verificado que la cantidad y calidad que figuran en los recibos corresponde a lo que recibió. Entonces, si corresponde, firma lo que se conoce como sin reservas o un recibo limpio. Si hay un recibo limpio que va a derivar en un conocimiento de embarque limpio, habilita al cargador a cobrar la totalidad de lo asentado en ese conocimiento a través de la carga de crédito, aún antes que la carga llegue a destino y el consignatario pueda verificar la cantidad o condiciones de la misma. O sea, lo que vimos, el pago del crédito documentario se perfecciona con la presentación del conocimiento limpio. Pues, si no se insertó ninguna reserva, se considera que la mercadería ha sido embarcada cumpliendo con las condiciones contractuales pactadas, en donde en el contrato de compraventa internacional, que era el que originaba las condiciones del crédito documentario. Por eso mismo, ¿qué es lo que dice la ley de navegación? Que en los recibos provisorios de las cosas que se carguen a bordo, el capitán o quien lo represente tiene que hacer constar el estado y condición aparente de la mercadería. ¿Qué quiere? O sea, el capitán o quien lo represente puede ser el agente marítimo o en algunos casos el primer oficial, firma los recibos provisorios. Y la condición aparente incluye la cantidad de mercadería recibida según la interpretación de este artículo de algunos destacados juristas. O sea que el capitán no solamente puede insertar reservas, sino que está obligado por ley a hacerlo. Si ustedes leen este artículo dice, no dice podrá hacer constar, dice hará constar. Es imperativo, es una obligación del capitán remarcar los recibos cuando no está recibiendo lo que los mismos dicen. Ya veremos por qué hago tanto hincapié en esto. Entonces, un conocimiento de embarque limpio quiere decir que se firmó sin ningún tipo de reservas, es evidencia conclusiva. O sea, el transportista no puede alegar la inexactitud del contenido del documento con posterioridad. Esto es por un principio legal que se llama estope, la doctrina de los actos propios. Uno no puede volver sobre sus propios actos. Es inadmisible actuar contra un acto anterior para limitar los derechos de otra parte. O sea, una vez que uno hizo lo que hizo, ya no puede volver atrás y deshacerlo. Entonces, si no se insertaron reservas, se considera que el conocimiento de embarque representa evidencia conclusiva. Ahora, ¿por qué hacía tanto hincapié en el tema del peso? Porque ¿cuál es la disputa más común localmente en el área del Gran Rosario?
las discrepancias en cuanto a la cantidad embarcada según la balanza de tierra y la cantidad determinada por el buque a través del sistema Draft Survey. Para aquellos que no los conozcan, el sistema Draft Survey es un sistema donde se miden los calados del buque antes de iniciar las operaciones y se miden los calados del buque al final. El cambio en el desplazamiento del buque, descontando ciertos pesos deducibles, es equivalente a la mercadería embarcada. Cada uno de estos sistemas, tanto la balanza de tierra como el sistema de Draft Survey, tienen por supuesto ciertas tolerancias y ciertos errores que se contemplan por supuesto en los sistemas. Ahora, ¿qué dice la ley de navegación? Volvemos a lo mismo, inserción de reservas. El transportador, capitán o agente marítimo pueden insertar reservas en el conocimiento. En este caso, al decir conocimiento, está diciendo recibos provisorios, porque debe insertar en el recibo provisorio que luego será lo que servirá para hacer el conocimiento, respecto a las marcas, números, cantidades o pesos de las mercaderías, cuando sospechen razonablemente que no se corresponden con la mercadería recibida. Entonces, acá está, este es un tema fundamental, porque en la zona a veces se discute sobre la posibilidad de insertar o no insertar estas reservas. Y la ley claramente permite la inserción de reservas cuando se sospeche razonablemente que no se corresponde la cantidad de mercadería recibida. ¿Cuándo se sospecha razonablemente? Cuando hay un resultado de un Draft Survey que evidencia una significativa diferencia con la cantidad de la balanza de tierra. Entonces, cuando el conocimiento de embarque tiene una reserva, ¿qué pasa? No constituye una evidencia conclusiva de la cantidad y el estado de la mercadería. En general, no es ninguna evidencia, no evidence at all, se considera internacionalmente. Es decir, que ese conocimiento está sujeto a verificaciones posteriores para determinar la validez de su contenido. O sea, no es evidencia conclusiva, sino que ya dejó de ser una evidencia. Entonces, ¿qué pasa con un conocimiento con reservas? La carta de crédito se demora en su cobro. Pues bien, si en el momento de la firma de los recibos provisorios no se insertan las reservas, ¿es posible alegar la inexactitud del conocimiento en una etapa posterior? Bueno, en principio existe esa posibilidad, pero son casos muy específicos y donde se debe proveer evidencia sobre que no era razonable al momento del embarque detectar la alegada inexactitud. O sea, quiere decir que el buque o el capitán o el primer oficial o quien sea que lo represente en el momento del embarque no tenía alguna manera razonable de detectar que los recibos provisorios que estaban firmando eran exactos. Sin embargo, en el caso del peso de mercaderías a granel, es bastante difícil demostrar que al momento del embarque no se contaba con algún sistema razonable para detectar la inexactitud, pues el buque tenía la posibilidad de realizar un Draft Survey para hacerlo. Por eso que un conocimiento posteriormente controvertido sobre la cantidad embarcada en un embarque a granel es muy difícil de cuestionar. En este caso, si es posible controvertirlo posteriormente, no es ni evidencia conclusiva ni ninguna evidencia. El conocimiento se considera una evidencia prima facie, o sea, lo que legalmente se conoce evidencia prima facie. Y acá tenemos un caso dirimido en cortes internacionales que la contraprueba para lograr que un conocimiento controvertido posteriormente se transforme de evidencia conclusiva en evidencia prima facie
tiene que ser lo suficientemente fuerte. Obviamente la carga de la prueba para controvertir un conocimiento recae sobre el armador, pero la propia torpeza o una pobre debida diligencia al verificar la cantidad de carga recibida generalmente no constituye una prueba lo suficientemente fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Si uno fue torpe o no fue diligente como para realizar, por ejemplo, en el caso de una discrepancia de peso, un draft survey de manera profesional o, llegado el caso, mediante algún perito independiente, es muy difícil posteriormente que algún tribunal o algún mediador considere que es una prueba lo suficientemente fuerte la falta de elementos razonables para verificar la cantidad de mercadería al momento de firmar los recibos. Pero ¿por qué esto es importante desde el punto de vista del buque? Porque si el buque entrega a los consignatarios menos carga que la indicada en los conocimientos, ¿a quién le van a reclamar? ¿Ustedes a quién creen que le van a reclamar? ¿Al cargador? No, por supuesto que no, porque el cargador tiene un recibo donde dice que él entregó esa carga y ese recibo se lo firmó justamente el capitán. Entonces, ¿a quién le van a reclamar? Al capitán, por supuesto, y al armador. Porque el capitán, una vez que firmó el recibo, es depositario legal de la carga. O sea, él es el responsable de su custodia y conservación y de entregarla exactamente igual en cuanto a sus características y cantidades en el puerto de descarga. O sea que la responsabilidad recae, por supuesto, sobre el armador. Por eso también el capitán puede insertar las reservas, porque llegado al puerto de destino, si él no inserta esas reservas, es responsable de la mercadería o dañada o de menos que recibió en el puerto de carga. ¿Qué pasa? El cargador garantiza al transportista la exactitud del contenido de la declaración de embarque y debe indemnizarlo cuando exista alguna perjuicio por una mención inexacta. Pero eso no modifica la responsabilidad del transportador frente a otra persona que no sea el cargador. Y también es nula cualquier cláusula que exonere o disminuye la responsabilidad del transportador, propietario o armador del buque por las pérdidas o daños sufridos en las mercaderías. O sea que, en general, frente a terceros, el armador o el capitán no tienen mucha más defensa que responder por las mermas en la calidad o la mercadería dañada o mercadería en menor cantidad al momento de la descarga. Y esto del artículo 296 también es bastante débil la posibilidad de lograr una indemnización de parte del cargador porque son casos muy puntuales y específicos. Bueno, en el área del Gran Rosario, que es fundamentalmente a donde apunta este programa, se ha escuchado decir que el único sistema válido para determinar la cantidad embarcada desde el punto de vista fiscal es la balanza de tierra. Eso está muy asentado y, digamos, para decirlo de un modo, en cierto modo burdo, es un mito portuario. Porque ¿es eso correcto? No. La AFIP, mediante su resolución general 3506 del año 2013, dice que se puede optar entre los sistemas de control de balanza o de calado y sondaje que mencionamos como draft survey. Entonces, llegado el caso, ¿qué puede hacer el armador o el capitán? A través de su agente marítimo, presentar una nota en la aduana correspondiente al lugar de embarque, solicitando que en base a esta resolución se opte por el sistema de draft survey. En general, las aduanas son reticentes al sistema de draft survey. En algunos casos en particular y hace algunos años utilizaban el sistema de draft survey por motivos que es largo de explicar por aquí, pero estaban más relacionados con cuestiones políticas, enfrentamientos entre el gobierno nacional y los agroexportadores. Lo que sí sucede
al momento de grabar esta clase, que es en el año 2021, principios del año 2021, en general las aduanas son reticentes a utilizar el sistema de Draft Survey. Pero lo que apunta esta parte de la presentación es a desmitificar que el único sistema de control que existe es la balanza de tierra, sino que legalmente se puede optar como sistema fiscal por el sistema de Draft Survey. Bien, ¿qué dice la jurisprudencia local con respecto a estos casos? La Cámara Federal, en la Sala 2, trató un caso que quedó como jurisprudencia del Stolt-Grange. ¿Qué dijo en su momento? Las cláusulas impresas carecen totalmente de validez. Generalmente se insertan cláusulas que dicen say to be, say to wait, que es dice ser, dice pesar. Y esas cláusulas no sirven porque las cláusulas para insertar reservas deben ser específicas. O sea, debe decir en base a qué se inserta la reserva. Las cláusulas manuscritas o en sello de gomas o mecanografiadas deben exponer las causas de la reserva, por qué se efectúa esa reserva. En caso de cláusulas específicas, puede dispensarse la fundamentación de la reserva cuando objetivamente es posible comprobar su razonabilidad evidente. ¿Cuándo es evidente esta razonabilidad? Cuando, por ejemplo, se inserta una reserva en cuanto a cantidad y se recibe tanta carga, de más o de menos, en base al resultado del Draft Survey. Todas estas cláusulas son de interpretación restrictiva para resguardar la eficacia del conocimiento de embarque como título de la mercadería. ¿Qué quiere decir? Que como son de interpretación restrictiva, las cláusulas deben ser lo más específicas posible, indicando los motivos o causas de la reserva. ¿Cómo se pueden resolver estos conflictos extrajudicialmente? Bueno, supongamos que el cargador no quiere que el recibo provisorio se emita o sea firmado con reservas. Entonces, ¿qué puede ofrecer? Una carta de garantía. Pero ¿cuál es el problema de las cartas de garantía? Son válidas únicamente entre el cargador y el transportador y no se pueden oponer a terceros. Entonces, eso hace que las cartas de garantía son nulas cuando tratan de perjudicar los derechos de un tercero. Entonces, las cartas de garantía son nulas cuando se haya embarcado mercadería en cantidad inferior a la declarada en el conocimiento. O sea, es totalmente nula, sin reserva alguna sobre el particular, no obstante disponer de los medios pertinentes de verificación. Entonces, ¿cuáles son los medios pertinentes de verificación? En el caso de cargas a granel en el área del Gran Rosario, el Draft Survey. O sea que ya partimos con que la carta de garantía presenta cierto vicio de nulidad de origen. Pero es mucho más complicado el tema de la carta de garantía, porque una carta de garantía puede inclusive llegar a constituir un fraude. ¿Por qué es un fraude? Porque la carta de garantía produce efectos entre el cargador y el transportador, a los cuales el consignatario es ajeno y probablemente ni siquiera se entere de que se emitió una carta de garantía por que se ha embarcado menor cantidad a la cantidad que se debería de haber embarcado. Entonces, si el cargador y el transportador sabían que se emitió un conocimiento de embarque con una cantidad que efectivamente no fue embarcada, es una maniobra de fraude. ¿Por qué es una maniobra de fraude? Porque el consignatario o quien abrió la carta de crédito va a pagar la cantidad total que figura en el conocimiento de embarque, aun cuando hay dos partes que saben que esa cantidad probablemente no está. Entonces eso es contrario a la buena fe mercantil
en cuanto le confiere al conocimiento una apariencia engañosa. Y eso puede constituir un fraude, inclusive puede ser un delito penal. Las cartas de garantía. Los fallos en otros países las han considerado maniobras fraudulentas en perjuicio del tenedor del conocimiento. ¿Cuáles son? Bueno, ahí están las dos más notorias, donde se ha llegado, tanto en la Corte de Nueva York como en la Corte de Inglaterra, a fallos que las consideran maniobras fraudulentas. ¿Qué dice la BINCO? La BINCO es la Baltic International Maritime Council, que es una cámara que agrupa casi todas las actividades marítimas y que regula los conocimientos de embarque, pólizas de fletamiento, ya lo veremos. ¿Qué dice la BINCO? Que si el capitán firma un conocimiento de embarque, un recibo provisorio, del cual él sabe que el contenido es falso, directamente es fraude. O sea, no le da mucha duda la BINCO a ese accionar. Entonces, si la carta de garantía no es una solución, ¿cuál puede ser una resolución extrajudicial? La ley da la posibilidad de una pericia conjunta. Es decir, si hay conformidad entre las diligencias probatorias de lo que se debe hacer, se puede invitar a las partes en conflicto a realizar una pericia conjunta. Esta pericia conjunta, en caso de que no resulte bien, nada impide que se pueda proceder a una acción judicial posteriormente. Entonces, para bajarlo un poco a tierra, ¿cuál podría ser la pericia conjunta en el caso de que venimos utilizando de ejemplo? Hay una discrepancia entre la cantidad de draft survey del buque y la cantidad de balanza de tierra. Una medida prudente podría ser que el capitán, a través de su agente marítimo, invite a los cargadores y a la terminal a que ellos también nominen un perito y se realice nuevamente el draft survey entre todas las partes para realizar la pericia conjunta y determinar que la cantidad determinada por el buque de mercadería a bordo es correcta. Si todo esto falla, se puede apelar a una resolución judicial. ¿Qué dice la resolución judicial? Es directamente la pericia judicial. ¿Quiénes son los tribunales competentes para entender en las causas de la navegación? La justicia federal. Y lo importante de la pericia judicial es que puede ser solicitada a un juez federal aún antes de ser promovida una demanda. Es decir, aún no hay una demanda, pero se solicita judicialmente un dictamen pericial. Esto es una manera similar a lo que era la pericia extrajudicial, pero ya no es que se invita a una de las partes a que designe su perito, sino que los peritos de parte, si bien pueden participar en la pericia judicial, no son quienes van a determinar, por ejemplo en el caso de draft survey, la cantidad que hay a bordo, sino que lo va a hacer un perito determinado por el tribunal. Entonces ya tiene un valor probatorio mucho más importante que una pericia de parte. Esto ya es una pericia judicial. Bueno, veamos qué dicen la doctrina, las leyes y la jurisprudencia internacional al respecto. Hasta ahora venimos hablando de lo que pasaba en la Argentina. Antes de empezar con esto, también debemos tener en cuenta que es raro que se llegue a las pericias judiciales, salvo en casos muy puntuales, por los tiempos que implica la justicia argentina. ¿Qué quiere decir esto? Los buques, un día de buque son valores en ciertas oportunidades de decenas de miles de dólares. Entonces, pedir una pericia judicial, que el juez haga lugar, que se designe el perito, que se designe el tiempo y la oportunidad de la pericia, pueden transcurrir varios días y a veces hasta semanas. Entonces, en esos días el tiempo de buque lo sigue asumiendo el armador. Entonces, ¿qué pasa? Como el armador está pagando en algunos casos decenas de miles de dólares diarios,
prefiere desistir del reclamo y enfrentarse posteriormente a un reclamo por un faltante de carga en destino antes que pagar todo ese tiempo muerto que implica caer en una pericia judicial. Bueno, volvamos entonces ahora a doctrina, leyes y jurisprudencia internacional. El caso testigo, digamos, sobre estos temas, centró lo que se llama la doctrina Liverpool, de un caso de 1924 entre Brandt y Liverpool, por un viaje entre Brasil y puertos del Río de la Plata, que se dirimió en la Corte de Apelaciones del Reino Unido. ¿Y qué es lo más notorio de esta doctrina? Es que si un conocimiento de embarque fue emitido limpio, debería haber sido remarcado, si no, los armadores tienen que asumir toda la responsabilidad de su mal manejo. Por lo tanto, el consignatario, habiendo pagado el flete, también le está permitido ir contra el transportista por los daños que se habían suscitado, aún en ausencia de un contrato entre ellos. Acuérdense que una de las cuestiones fundamentales que permitía la posesión de un conocimiento de embarque era un contrato implícito entre partes que por ahí no eran explícitamente partes del contrato de transporte. Bueno, la doctrina de Liverpool permite a todo aquel que tiene un conocimiento de embarque a ir contra el transportista aún no teniendo una relación contractual directa, que es lo que dice esta doctrina. Bueno, ya vamos aproximándonos hacia el final, no se duerman. Veamos convenciones internacionales. En general, históricamente, hubo naciones propietarias de la carga y naciones propietarias de los barcos, por lo que históricamente siempre existió un conflicto en la asignación de los riesgos en relación con los daños que se producen en la carga transportada. O sea, por supuesto, los dueños de los barcos quieren tener un montón de exoneraciones de responsabilidad, cuando los dueños de la carga quieren hacerlos responsables de casi todo lo que le pueda pasar a la carga. Veamos cómo se ha resuelto esto internacionalmente. Hay 3 convenciones fundamentales. Una es las reglas de la Haya-Visby, que son de 1924 y sufrieron enmiendas en 1968 y 1979. Luego vinieron las reglas de Hamburgo, de 1978, y las reglas de Rotterdam, que son relativamente recientes, de 2008. Las reglas de la Haya-Visby en general protegen muchísimo más los intereses de los transportistas que los intereses de los propietarios de la carga. Las modificaciones sucesivas que han ido sufriendo la han ido haciendo un poquito más orientada, o no más orientada, no, se debería decir menos orientada a proteger los intereses de los transportistas, aunque aún siguen siendo bastante favorables a los intereses de los transportistas en detrimento de los intereses de los propietarios de la carga. Las reglas de Hamburgo es una modificación relativamente sustancial a las reglas de la Haya-Visby, que protegen de manera equilibrada, se podría decir, eso es bastante discutible, los intereses de las dos partes mencionadas en pugna. Y las reglas de Rotterdam son bastante más equitativas en cuanto a la protección de ambos intereses. Pero bueno, veamos qué pasa en el mundo real. Las reglas de la Haya es el régimen más antiguo y el que tiende a proteger más los intereses de los transportistas, y es el régimen que está en vigor en la mayor parte del mundo. O sea, hoy en día la mayoría de los países se regulan por las reglas de la Haya-Visby, por eso está en verde, es el semáforo en verde. Reglas de Hamburgo en amarillo, hasta ahora solo han sido aplicadas por 34 naciones marítimas, o sea, no es
considerablemente importante. Y las reglas de Rotterdam, a pesar de ser del 2008, o sea, reglas que tienen ya unos cuantos años, están en rojo porque la convención dice que debe ser ratificada por 20 países para entrar en vigor. Pero al momento lo ha sido solo por 4 países. Y sacando España, que podría considerarse un país relativamente trascendente en la comunidad internacional, los otros 3 países son Congo, Camerún y Togo, que sin desmerecerlo, en el transporte marítimo no tienen una significativa importancia. Por lo tanto, las reglas de Rotterdam, digamos que son una expresión de deseo al momento. Entonces, como vemos, también es muy importante en el transporte marítimo tener en cuenta en el país donde se produce el embarque o en el país donde se va a realizar la descarga, qué reglas se aplican. Si La Haya, Hamburgo o Rotterdam. Eso es muy importante en base a qué es lo que se puede reclamar y qué es lo que es posible exonerar de responsabilidad por parte del transportista. Bueno, para terminar, todos los seguros de P&I son seguros de Protection and Indemnity, que son seguros que cubren ciertos tipos de reclamos a los armadores. Ya los veremos específicamente cuando veamos seguros marítimos, porque es muy complejo de explicar solamente en esta presentación, pero es una especie de seguro que cubre reclamos del armador. Entonces, el seguro de P&I cubrirá un reclamo por una diferencia de carga en la descarga. Veamos. Se puede alegar que la conducta no fue razonable. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a suponer que el capitán sabía, porque emitió una carta de protesta, porque tiene el resultado de un draft survey que dio mal, etcétera, que la cantidad de carga embarcada no era la que figuraba en el conocimiento de embarque, entonces actuó de manera poco razonable y no de la manera que se hubiese esperado que una persona sin seguros hubiese actuado en las mismas circunstancias. Este es un principio general de los seguros. Se espera que una persona no asegurada hubiese actuado de la misma manera, porque si no, uno termina siendo poco razonable en sus conductas, porque, para decirlo de un modo vulgar, total, después paga el seguro. Bueno, y específicamente con respecto a los reclamos por carga, si el capitán tenía una manera de conocer que en realidad la descripción de la mercadería o la cantidad era incorrecta al momento de firmar los recibos de carga, el seguro no le paga. O sea, de ahí comprometió, lo que se llama comprometió su cobertura. Bueno, con esto terminamos con el tema de los conocimientos de embarque. Espero que les haya parecido interesante. Es un tema muy complejo, por lo cual deben seguir leyendo y tratando de aprender más sobre esto. Esta certificación apunta a tener una idea de cada uno de los aspectos, pero no ser expertos en estos temas. Ya por lo que verán, son temas muy complejos. Las preguntas, por favor, como siempre, a la Escuela de Administración, quienes me las van a hacer llegar, y bueno, grabaré un nuevo video con las respuestas y aclaraciones. Muchas gracias y hasta la próxima presentación.